Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este video lo grabo con el propósito de explicarles de manera detallada lo que deben hacer para la actividad evaluativa de la unidad 2, en la que nos dedicamos al estudio de la enseñanza en la era digital. Es decir, aquí vamos a asumir el rol de profesor. Por lo tanto, es importante que ustedes siempre tengan presente que todo lo que van a hacer lo van a hacer como si fueran profesores y yo lo voy a revisar como si fuera estudiante. ¿Qué van a hacer? En el mismo grupo de trabajo de la unidad 1, es decir, con el grupo con el que trabajaron para presentar la relatoría, van a crear una cuenta en alguno de estos dos LMS, Edmodo o Google Classroom. En Edmodo, pues ustedes ya saben que funciona también como una red social privada, es decir, más en el contexto académico, pero que a su vez puede cumplir las funciones de LMS, es decir, Sistema de Gestión de Aprendizaje, que es lo que traduce LMS. Antes de crear esta cuenta y registrarse como profesores, ustedes deberán revisar los comentarios de retroalimentación que previamente les hice en la relatoría, porque lo ideal es que ustedes tengan todos los elementos claros y bien definidos, ¿sí? A algunos les fue muy bien, pero hay otros grupos que deben hacer algunos ajustes, algunos inclusive son ajustes bien profundos, entonces deberán hacerlos antes de proceder a realizar esta actividad. Después de tener el sitio creado, lo que van a hacer es que me van a matricular como estudiante en el curso de ustedes. Ustedes pueden hacer también el ejercicio matriculándose, por ejemplo, si trabajaron 4, 2 van a ser profesores y 2 van a ser estudiantes, pero la idea es que todos puedan trabajar en la creación del aula de clase. Entonces, ¿qué van a hacer? Después de crear el sitio y de tenerlo configurado previamente, lo que van a hacer es que van a diseñar una clase virtual, un aula de clase virtual. ¿Qué implica esto? Pues que ustedes primero van a asumir el rol de profesores y segundo, todo lo que pongan allí lo van a poner pensando en sus estudiantes. Esto es muy importante porque la idea es que todas las instrucciones, toda la disposición de los recursos, recuerden que cuando hablábamos de recursos nos referimos específicamente a todos aquellos elementos, pueden ser herramientas también educativas digitales, guías, podcasts, imágenes, videos que ustedes dispongan para que sus estudiantes puedan apropiar el conocimiento. En nuestro caso, los recursos son, por ejemplo, los espacios de aprendizaje. Allí yo les dejo enlaces, les dejo videos, les dejo imágenes, les dejo todas las explicaciones. Lo mismo hace la profesora Ana María para que ustedes puedan apropiar esos conocimientos, esas enseñanzas que están allí dispuestas. Entonces, todos los recursos los van a pensar para sus estudiantes. ¿Cómo lo van a hacer? Van a elegir un tema que va a ser el mismo de la relatoría. En el caso en que ustedes creen o conformen otro grupo, que deberá ser mínimo de 4, ¿sí? Y máximo de 4, deberán pensar en un tema nuevo, pero la idea por eso es que sigan en la misma línea con los mismos integrantes para que no tengan que tener como este tipo de dificultades. Entonces, el tema lo van a exponer en la clase, en el aula de clase virtual. Entonces, como si fuera para sus niños, todo háganlo como si lo estuvieran haciendo para sus niños. Ya no lo van a hacer como si fuera para mí, para la profesora, sino para sus estudiantes. Entonces, tema, que vamos a ver el reciclaje. Entonces le ponen el reciclaje, ¿sí? El propósito lo van a crear. El propósito pues debe tener un verbo al inicio y lo crean pensando en lo que ustedes quieren que sus niños logren al final de la clase. Exposición del tema. Entonces este es el punto álgido en el que ustedes van a exponer de manera detallada el tema para sus estudiantes. ¿Cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer grabándose, ¿sí? Pueden usar varios recursos a la vez, es decir, no solamente con un video. Digamos que como son 4 integrantes, una de las integrantes va a explicar la primera parte del tema grabándose. Entonces se graba y explica, bueno niños, el reciclaje es esto y esto y esto, lo explican en el video. Otro lo hace con un audio, explica por ejemplo las formas en las que se puede reciclar en la escuela o en el colegio o en el jardín.
lo hace con un audio. Buscan videos disponibles en la web, en YouTube, por ejemplo, acá les puse, ¿sí? Pueden también buscar imágenes que apoyen el tema que ustedes van a explicar. Si lo van a explicar en texto, pues deberá ser una redacción fluida, específica para los niños, como si lo estuvieran explicando para sus niños. Entonces lo explican en el texto y acompañan toda esa exposición del tema, que es finalmente lo que uno como profesor hace, exponer un tema, pues deberán acompañarlo de lo que ustedes consideren necesario para que sus niños apropien ese conocimiento, apropien esas enseñanzas. Entonces, lo acompañan, reitero, de videos, de imágenes, pueden usar podcasts con la voz de ustedes o podcasts que encuentran disponibles en la web, un video grabado por ustedes o un video en el que ustedes se graban, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser la composición o la exposición del tema, que debe estar en su totalidad expuesto. Es decir, en ningún momento podemos, por ejemplo, omitir alguna parte del tema, no, todo deben exponerlo de manera detallada, como si ustedes piensen esto, que es algo que uno como profesor siempre debe hacer. Yo pienso como estudiante, si yo fuera estudiante, estoy explicando bien el tema. Si yo fuera estudiante, entendería lo que realmente debo hacer. Entonces todo eso ustedes deben pensarlo en la exposición del tema. Finalmente vamos a crear actividades, una actividad de aprendizaje, ¿sí? Perdón, me pasé la actividad intermedia. Esta actividad intermedia ustedes ya conocen más del tema y si no pueden indagar, que los niños pues pierden la atención fácilmente, ¿sí? Porque si los dejamos todo el tiempo en una misma actividad, pues va a ser complicado para ellos estar allí atentos. Entonces la idea es que creemos una actividad intermedia para que los niños puedan reactivar nuevamente su atención en lo que estamos haciendo. Entonces esa actividad puede ser una ronda, una canción, pero deben explicarla para que lo haga con el acompañamiento de un adulto o de sus padres. Luego van a diseñar mínimo 2 actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje deben estar muy detalladas. ¿Qué cómo es detallada, profesora? No entendemos. Pues fíjense en cómo yo les hago el detalle de esta actividad y de todas las actividades que ustedes deben hacer, y asimismo ustedes proponen las actividades para sus estudiantes. Obviamente ustedes la van a hacer con un lenguaje más sencillo porque se trata de niños, ¿sí? Entonces, le van a explicar a sus niños el paso a paso de lo que deben hacer en cada una de esas actividades, mínimo 2. ¿Sí? También hay que regular el tema de las actividades, ya más de 2 para una sola clase pues va a ser muchas actividades y también podemos pues generar como congestión en el niño. Entonces la idea es que sean actividades sencillas pero que se expliquen de manera detallada. Si requieren por ejemplo un tutorial, pongan el tutorial allí. Tomen de ejemplo, les reitero, estas actividades que yo les propongo a ustedes y asimismo ustedes las hacen para sus niños pero con un lenguaje más sencillo. Finalmente exponen o proponen una evaluación y retroalimentación. Esa evaluación debe ser la forma en la que ustedes van a evidenciar que sus niños realmente aprendieron. Y la retroalimentación puede ser que ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a evaluar los niños mediante el diseño de algún elemento que sea reciclado, ¿sí? Ya lo van a hacer de manera autónoma, solitos, tratando de que no tengan mucho acompañamiento del padre. Y que finalmente van a hacer un encuentro sincrónico. Todo eso lo van a exponer allí, ¿sí? Que van a hacer un encuentro sincrónico para que todos compartan lo que hicieron de manera reciclada. Bueno, es un ejemplo. ¿Qué van a entregar? Van a entregar lo mismo de siempre, un documento en Word que contenga la portada con el nombre de los integrantes del grupo. Pero aquí quiero hacer 2 claridades. La primera, van a agregar las referencias. Las referencias, ojo, se los he reiterado, se los digo y muy pocos cumplen con esto. Se los vuelvo a decir acá. Deben agregar las referencias de todos los sitios web, documentos, revistas, artículos que ustedes hayan consultado para realizar esta actividad, y también deben referenciar los autores, en este caso la profesora Ana María y yo, de los espacios de aprendizaje, porque es que todo lo que ustedes aprenden está creado por alguien, entonces también deben referenciar allí. Eso debe aparecer en el documento en Word, y también deben verificar, esa es la segunda recomendación, verifiquen previamente el enlace.
que lo puedan ver terceros. No lo verifiquen entre ustedes mismos, tienen que verificarlo con alguien que lo pueda ver en un dispositivo diferente al dispositivo utilizado para realizar la actividad. ¿Por qué? Porque si ustedes lo verifican ahí mismo, pues ustedes lo van a ver porque ahí fue donde trabajaron, ahí fue donde crearon, y todos los computadores tienen una memoria caché. Entonces deben compartirlo con su abuela, con su mamá, con su tía, con su hermano, para que él lo vea en otro dispositivo. Si él lo puede ver, con seguridad yo lo voy a poder ver. Bien, el uso de imágenes, ¿sí? Van a tener en cuenta que el uso de imágenes es muy delicado. Vi uso de imágenes que tenían licencia o tenían derechos de autor, que no tenían licencia, perdón, de Creative Commons o Creative Commons, sino que tenía derechos de autor. Ustedes se dan cuenta por las marcas de agua, no usen esas imágenes. Si yo les doy bancos de imágenes que son gratuitos, ¿por qué no usan esos bancos? Recuerden que aquí tenemos un banco de imágenes que yo siempre les recomiendo, que es Pixabay. Usen ese banco de imágenes para poder organizar todo el ambiente de clase como si lo hicieran para sus estudiantes. Hay aquí un aspecto que también es importante resaltar. Van a crear una licencia Creative Commons para el LMS que ustedes han hecho, ¿sí? Le van a hacer, bueno, que yo quiero darle una licencia de atribución no comercial, compartir igual, o de atribución no comercial, o una licencia totalmente abierta. Bueno, dependiendo de todo, ustedes deben leer bien este tema, irse a la página de Creative Commons Colombia y allí van a crear su licencia. Cuando la tengan creada, deberán tomar un recorte de la licencia y esa es la que ponen como imagen en la parte final de su LMS. Todos los trabajos que ustedes me presenten deberán estar licenciados. Todos los LMS deberán estar licenciados. Esa es la explicación. Entonces, conclusión, háganlo como si ya ustedes asuman el rol de profesores, háganlo como si lo estuvieran haciendo, como si estuvieran diseñando una clase virtual para sus estudiantes. Tengan presente pensar como el estudiante. Si yo fuera estudiante, si yo fuera un niño, pues me preguntaría, bueno, el profesor me está diciendo que consulte, que vea tal video, pero ¿dónde está el video? O el profesor me está pidiendo que haga una actividad o que haga, por ejemplo, un objeto reciclado, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces todas esas preguntas ustedes deberán responderlas como si lo hicieran para sus estudiantes en el aula. Deberá estar allí expuesto, denle orden, configúrenla, sean creativos, porque la idea es que con esa propuesta que ustedes hacen vamos a seguir trabajando más adelante para que empecemos a nutrir y al final del curso tengamos un espacio creado por ustedes que esté totalmente completo y que le permita a sus estudiantes aprender un tema que ustedes deben enseñar. Quiero solamente enfatizar antes de terminar el video sobre la importancia de tener en cuenta todo esto. Recuerden que esto hace parte del proceso de planificación. En la generación digital, bueno, ya la mayoría sabe que trabaja con alfa, el estilo de aprendizaje y las inteligencias que propusieron en la relatoría, pues todo deberán enfocarlo a lo mismo, ¿sí? Si estoy trabajando un tema X con inteligencia X y con estilo de aprendizaje X, pues que todo vaya en esa dirección, no que digo voy a trabajar visual y termino haciendo un ejercicio proponiendo actividades para un verbal. Ojo con eso. Y ya al final pues solamente me queda reiterarles que deben tener en cuenta todos los temas estudiados. Recuerden las estrategias que estudiamos, las estrategias de comunicación, de planificación y gestión, de dinamización, de orientación y motivación, de evaluación, todo el tema de las metodologías activas y actividades, el modelo TPACK, el M-Learning que también lo estudiamos, los derechos de autor y las licencias Creative Commons. Bueno, muchos éxitos para todos, espero que les vaya muy bien en esta actividad y que tengan en cuenta los comentarios que les hice en la relatoría.